Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ti en el día de hoy, que sea la gracia, el favor, la misericordia de Dios contigo. Es un gusto estar por aquí nuevamente, por Vida TV. Damos gracias a Dios por Vida TV, por estos hombres y mujeres que dedican su tiempo para que podamos extender el reino. Bendito sea el Señor. Hemos estado trayendo en semanas anteriores un estudio sobre cómo poder nosotros servir a Dios, a establecer el reino de Dios en la tierra de una manera más eficaz. Y el Señor me había planteado en mi corazón, había puesto en mi corazón que para ello es necesario morir. Así que así se titula este seminario, es necesario morir. Habíamos dado primera, segunda, tercera parte. Hoy estamos en la cuarta parte. En estas primeras partes habíamos estado viendo cómo es necesario morir, porque nosotros cuando nacemos en una familia, en una ciudad, en un pueblo, pues hemos sido programada nuestra mente y llegamos al reino de Dios y entonces venimos cargados con tantos prejuicios, con tantos paradigmas, con tantas costumbres, hábitos que en lugar de agradar a Dios es todo lo contrario, y esto viene siendo un estorbo para que nosotros podamos servir a Dios. Habíamos estado hablando que habíamos aprendido y que el mundo nos había programado y que así entonces nosotros estamos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de afuera para adentro. Él nos ha programado, el mundo nos ha programado, las costumbres nos han programado, pero ahora Dios quiere programarte nuevamente de adentro para afuera, haciendo un cambio en tu mente, en tus hábitos, en tu manera de pensar, de acuerdo, conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Habíamos estado viendo que una de las partes más importantes de las que nos estorban es esa manera de comer 3 veces, 4 veces al día. Entonces no podemos ayunar porque nuestra costumbre no nos dejan, porque nos debilitamos. Otra cosa era cuántas horas tenemos que dormir. Tenemos que dormir 8 horas, si no, no podemos trabajar. Entonces no podemos madrugar, no podemos orar de madrugada cuando es el tiempo perfecto para comunicarnos, para alinear nuestra vida. No podemos ver el poder de Dios operar en nuestra vida por esas costumbres. Habíamos visto que nosotros nos acostumbramos a agradar a todos, a trabajar horas y horas y horas y horas extras para tener más, para poder dar. Y decía entonces, nos corremos el riesgo de que hagan un ídolo de nosotros, o que nosotros mismos caigamos en ídolos de nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos nos vamos programando y viéndonos tan indispensable para el resto de los que nos rodean, que vamos haciendo un ídolo, nos sentimos indispensables. Y eso es parte de un ídolo a nosotros mismos, a causa de los títulos, de todos los logros que hemos tenido, de lo que podemos dar, de lo que podemos ayudar. Pues el enemigo nos va cambiando la mente, nos va desviando el pensamiento y no nos damos cuenta, sutilmente nos vamos enredando en esas cosas que nos alejan, y estas son esas pequeñas eh, situaciones que ya hemos tenido en nuestra mente, que nos lleva a apartarnos de lo que la palabra de Dios dice, cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros reaccionar, y cómo debemos programarnos, permitirle al Espíritu Santo que nos programe de afuera para adentro, de su espíritu a nuestro espíritu. En esta cuarta parte vamos a estar viendo cómo aprendieron del mundo a guardar, a acaparar o aferrarse a cosas, objetos, hábitos, recuerdos que les estorban, nos estorban y contaminan el entorno donde el poder de Dios no se puede mover con libertad, porque hay un anatema. Es interesante, sabemos que Dios es un Dios de orden, y muchas veces nos aferramos a cosas que nos impiden poner orden. Y esto
Pasa en todas las familias, en todas las familias, y todas las personas, todos queremos tener un recuerdo, todos queremos aferrarnos a cosas que nos impiden ese orden para que el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros. La semana pasada estábamos hablando de esa parábola de Jesús donde en Lucas 12, donde el rico insensato, lo llama insensato. Este hombre tenía tantos bienes que le quedó pequeño el espacio donde podía guardar sus riquezas y decidió hacer uno más grande. Y el Señor lo asalta y le dice, ¿no te das cuenta que si yo vengo mañana por tu alma, quién se queda con todo esto? Estás perdiendo el tiempo, le dice el Señor. Y lo cataloga como un hombre insensato. Lo califica como un hombre insensato. Mire, hermano, lo que usted no use en un año, bótelo, regálelo, dónelo. ¿Sabe cuánta necesidad hay en el mundo? Y nosotros acaparando cosas, guardando cosas que quizás eh, al final de estas cosas corremos el riesgo de abrirle puertas a maldiciones. Fíjese bien, de abrirle puertas a maldiciones, porque quizás estás guardando recuerdos de un pasado que no fue agradable a Dios. He ido a casas donde tienen colecciones de botellas de ron. Mm. El hombre fue alcohólico, pero eso es una colección que él tenía de antes. Y entonces la guarda porque es un recuerdo. ¿Pero un recuerdo de qué? ¿Estás guardando un recuerdo de lo que viviste que desagradaba a Dios? Si fuiste de alguna religión, de algún culto fuera de la palabra de Dios, y te das cuenta que estás guardando o rosarios, o un librito, o cositas que cuando vienes a ver, estos son anatemas, no son agradables a Dios. Anatemas que están dentro de tu casa. Anatemas que están dentro de tu casa. Tengo muchos testimonios al respecto. Pero, por ejemplo, yo fui a una casa una vez dirigida por el Espíritu Santo, a casa de una discípula recién convertida, y el Señor me mostró que había que ir a limpiar su casa. Cuando llegamos, esta muchacha no sabía que tenía guardada un objeto, una campana que su mamá estaba enferma y la llamaba con la campana, pero esa campana para ella representaba un tormento. Pero ella no sabía que esa campana estaba guardada ahí. Ella la había guardado, mire lo que es guardar y guardar, acaparar. Estaba guardando su campana y pasó el tiempo y ella no se acordaba que esa campana, pero el Señor lo reveló. El Señor reveló dónde estaba la campana. ¿Sabe qué pasó? Esta campana, cuando nosotros la sacamos de donde estaba y la pusimos en la basura, después de ya un rato, esto empezó a sonar solo. Mm. Empezó a sonar, el diablo estaba allí, bravo, porque estábamos quitándole eso que él poseía, ¿sabe? Porque los demonios necesitan donde posarse, pero necesitan un cuerpo para manifestarse. Y se manifestó cuando nosotros sacamos esto del lugar. Esto quiere decir que nosotros muchas veces estamos guardando cosas que ni sabemos que las tenemos, pero el Espíritu Santo es poderoso para guiarnos. Tenemos ese privilegio de tener al Espíritu Santo que cuando le preguntamos, Él nos guía a toda verdad y nos lleva a saber dónde está el anatema. Esto es importante porque hemos guardado tantas cosas, visto colecciones de, por ejemplo, de ángeles, colecciones de ángeles donde en una religión aprendiste que los ángeles son buenos y entonces idolatrabas los ángeles y tenías ángeles por todas partes y en vez de poner tu fe en Dios para que envíe los ángeles en el espíritu, estás poniendo tu fe en esas estatuas que no pueden hacer nada. Y esto es interesante. Fui a una casa también donde tenían una colección de elefantes, porque el Señor le gustaban los elefantes. Sin embargo, este hombre siempre está enfermo. Cuando no tiene una cosa, tiene la otra. Un hombre joven, lleno de vida, pero siempre tiene un problema de salud. Y el Señor reveló que esa colección de elefantes, y yo no sé si la habrá votado todavía, pero todavía eso es también porque los elefantes son una representación demoníaca.
¿No es uno de los dioses de los griegos, los elefantes, los hindúes? Entonces, necesitamos entender que tenemos que despojarnos de estas cosas que están abriendo puertas a demonios, esculturas que le abren puertas a demonios. Se pueden acomodar ellos ahí, vivir por años en un objeto, pero necesita un cuerpo para manifestarse. Y si usted tiene estas cosas en su casa, despójese de esto. Mire lo que dice Deuteronomio 7:25 y 26. Deuteronomio capítulo 7, 25 y 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Las quemarás, no las guardarás. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Bendito sea el Señor. Nosotros los hijos de Dios tenemos que buscar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Tenemos el mejor regalo, tenemos el mejor, el más importante, que es el Espíritu Santo, que si le buscamos, como decía ahorita, Él nos va a guiar a toda verdad y nos muestra dónde está lo que desagrada a Dios, porque esto es un estorbo al crecimiento, al cumplimiento del propósito de Dios. Otra de las cosas que nos apartan del crecimiento, del madurar en el espíritu, que afecta incluso hasta nuestros propios cuerpos, afecta a nuestros propios cuerpos, nos enferma, enfermedades que vienen a causa de un anatema. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder vivir lo que Dios quiere que vivamos de la manera que Dios quiere que la vivamos. También otro de los estorbos es que aprendieron del mundo que es necesario estar en paz con todos. Es necesario estar en paz con todos. Pero ¿sabe algo? A veces queremos estar en paz con todos y agradar a todos, pero entonces nosotros nos estamos comprometiendo los principios de Dios. El principio de confrontar, de enseñar la verdad, de ministrar imponiendo manos sobre el que Dios disponga. Sobre el que Dios disponga. Muchas veces nos frenamos y nos apartamos de esa verdad porque no queremos desagradar al hombre. Qué triste. Dios necesita de nosotros, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Perdón. Nosotros, el diablo, es interesante cómo el diablo puede poner un velo en el entendimiento. Pone un velo en el entendimiento que no nos deja confrontar con la verdad de Dios. Pone un velo en el entendimiento donde no nos damos cuenta que esa persona que está errada, que necesita ser confrontada, que necesita una oración donde el poder de Dios se manifieste para que haya un cambio en su vida, para que sean sanados, para que sean liberados, para que salgan de cárceles espirituales o para ser salvos. Y nosotros hemos decidido agradar tanto al hombre que no nos atrevemos a ir más allá de lo que Dios dice y a cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Agradan entonces más a los hombres que a Dios. Y muchos de los que Dios ha asignado para guiar, corregir, educar, salvar, aún hasta sus propios hijos se pierden. Hasta sus propios hijos se pierden porque no son capaces de hablar y de confrontar y de establecer la verdad de Dios por tal de no ofender. He escuchado, por otro lado, otra de las cosas que el Señor me mostraba es que he escuchado ministros decir que ellos no van a imponer mano, no llegan al pueblo, no imponen sus manos porque no quieren hacer un show. Eso lo he escuchado varias veces. No quieren hacer un show. Así le llaman a la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. No quieren hacer un show. Cuando le impones tus manos ungidas, Él opera a través de ti y de mí.
porque tú eres su ministro, tú eres el que ministra el poder de Dios. Un ministro es el que ministra, el que trae, el que lleva la unción, el que transmite el poder de Dios. Y Dios necesita a hombres y mujeres dispuestos a que esto suceda. Es triste, es triste. Y creo que el Padre Celestial estará muy triste de escuchar y ver la acción y palabras de ministros, sus sacerdotes de este tiempo, que prefieren agradar a los hombres porque para no imponer, no imponen manos para agradar a los hombres, para no hacer un show. Entonces estás deteniendo el poder de Dios. Estás reteniendo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Ciertamente la palabra es clara y la palabra dice que no podemos imponer las manos con libertad, con ligereza. No pongas tus manos con ligereza, pero tenemos un Espíritu Santo que nos guía. Tenemos un Espíritu Santo que nos dice es ahora, es en este momento, es a este, es al otro. No, a ese no le pongas mano. Porque Dios conoce más que tú y que yo, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a dar el tiempo, el lugar para lo que Él quiere hacer a través de sus hijos. Necesitamos. ¿Sabías que Dios puede operar maravillas por medio de ti? Él dice que nuestras manos están bendecidas para bendecir y lo que por gracia recibe, dalo por gracia. Todo lo que tus manos toque será bendecido. No se dan cuenta que están poniendo bozal al buey que trilla. Están frenando lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer a través de tu vida. Esto es importante. ¿Cómo queremos agradar al hombre sin darnos cuenta que estamos deteniendo el poder de Dios? ¿Cómo el poder de Dios quiere operar a través de nosotros? No dice la palabra de Dios en en Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Ese poder que está operando a través de ti, de mí, va a tocar una vida, va a sanar a alguien, va a liberar a alguien, pero necesita, porque nuestras manos pueden funcionar como cables eléctricos que transmiten el poder sanador, el poder libertador. Oiga, Jesús pasaba y le ponía mano hasta los niños, le ponía las manos para que hubiera sanidades, para que hubieran cambios. Necesitamos entender eso. ¿Sabes tú que desde Génesis capítulo 1, 2, 3, en el capítulo 2, en el último verso, dice que creó Dios todo lo que había en 7 días y descansó? Le dio el poder al hombre, le otorgó, le dio legítimamente el poder al hombre para que nosotros pudiésemos llevar y establecer el reino de Dios en la tierra. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios usar a los hombres imponiendo mano. Mira lo que dice Números 27, 22 y 23, Números capítulo 27. Cuando el llamado de Josué, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y toda la congregación puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Se da cuenta? El llamado se hizo por mano de Moisés. Dios te tiene que usar a ti, a mí, hombres y mujeres, porque somos el cuerpo de Cristo, para establecer, para imponer, para llevar, para transmitir el poder de Dios sobre los hombres. Hechos. Y dice Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Y usted y yo nos limitamos. He visto ministros que se limitan de poner sus manos para no hacer un show. Y es triste, muy triste, cómo contrictamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Lo contrictamos por agradar al hombre,
Ah, qué tremendo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mira lo que dice Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso la mano y le sanó. Mm. Sanidad viene sobre un cuerpo cuando imponen mano. Libertad de los demonios. Hechos 19:6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Qué tremendo, qué tremendo. Necesitamos salir de ese paradigma. Necesitamos entrar en un arrepentimiento genuino de haber frenado el poder de Dios por causa de agradar al hombre, de no hacer un show. Cuando yo oigo esta palabra, a mi mente viene ese verso que dice que no podemos, que el único pecado que no es perdonado es cuando blasfemamos del Espíritu Santo. Y cuando usted dice que usted va a hacer un show, usted está blasfemando del Espíritu Santo, porque usted no está considerándose lo que ya Dios le ha considerado a usted. Usted no se ha visto en esa posición de autoridad, de sanidad, de libertad, con que ya Dios nos ha ungido para que seamos su cuerpo, para que seamos ese instrumento de honra. Pero si tú no te ves en el Espíritu, entonces tú estás blasfemando, tú estás dudando de lo que Dios quiere hacer a través de ti por causa de agradar al hombre. Por otra parte, no queremos corregir o confrontar a los que nos rodean, que sabemos que están haciendo mal, o no nos atrevemos a hablarles de Dios para que no se molesten. Por ejemplo, padres que no se atreven a hablarle a los hijos de Dios para no perder la amistad con sus hijos. ¿Estás agradando más al hombre que a Dios? No se atreven a hablarles para que no se molesten. Estamos agradando más a los hombres que a Dios. Habíamos hablado en primera y segunda de Samuel de, de la historia de Saúl, cómo Saúl pudo hacer todo lo que hizo después de haber sido ungido para agradar a los hombres, por temor a los hombres. Necesitamos entender que Dios nos ha dado poder, autoridad, pero Dios tiene leyes espirituales, Dios tiene maneras específicas y Dios es un Dios que confronta, Dios es un Dios que reprende, Dios es un Dios que castiga al todo lo que Él ama. Lo dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos de esa comodidad, porque a veces nos metemos en una zona de confort donde es mejor no formar el show para que no se alargue el culto o para que fulanito que está aquí, yo sé que tiene demonios y no quiero que se alboroten. Oiga, no es usted, es Dios a través de usted y de mí el que hace la obra. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él a través de nosotros. Se trata de establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo estableceremos? Poniéndole límites al Espíritu Santo. ¿Cómo lo estableceremos? ¿Cómo cumpliremos el propósito? ¿Cómo libertaremos al pueblo que nos ha sido asignado para ministrarlos, para guiarlos, para pastorearlos? Recuerdo que hay una palabra en Ezequiel donde dice que a los pastores llamará cuenta porque no han sanado la pierna quebrada. Porque no han sanado la pierna quebrada. Porque no han sanado a su pueblo. Y estamos en esa bobería todavía donde nos vemos tan limitados. El pueblo de Dios enfermo porque hombres y mujeres que ya están capacitados, que están preparados, que son maduros, aparentemente estamos limitados porque no podemos, no queremos hacer un show. Pero es necesario morir cada día, hermanos míos. Es necesario morir cada día, buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El Señor va a hacer maravillas a través de nosotros cuando nosotros nos confrontemos a nosotros mismos, nos demos cuenta de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer para agradar al hombre y no agradar a Dios. Un arrepentimiento genuino es importante. En el libro de Samuel también tenemos la historia de Elí y sus hijos. Porque muchos de nosotros no
confrontamos para evitar problemas. Y mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 3 verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Este es Dios hablándole. Por la iniquidad que él sabe. Tú sabes que tus hijos están en iniquidad. Tú sabes que hay alguien de la congregación que está en iniquidad, pero no te atreves a hablarle. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. No importa lo que hagas, si no confrontas el pecado de tu gente, este pecado vendrá sobre ti. Ahora, es necesario nosotros como hijos de Dios, como ministros del Señor, necesitamos una dependencia absoluta del Espíritu Santo para poder tener la capacidad, el conocimiento pleno, para poder llevar este reino. Necesita Dios cambiarnos a nosotros primero. Necesita cambiarnos a nosotros primero. Porque es que Él dice en su palabra que Él no puede poner vino nuevo en odre viejo. Y estamos caminando con ese odre viejo de agradar al hombre y no agradar a Dios. Sin darnos cuenta, muchas veces sin darnos cuenta. Hay personas que sé que aman al Señor con todo su corazón, que sirven al Señor con todo su corazón, pero hay ese detalle que nos frena, que no nos deja ir más allá. Cuando no confrontamos el pecado, necesitamos depender del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, por eso es que el apóstol Pablo habla de la necesidad de despojarnos del viejo hombre en Efesios 4, el 22 al 24. Él dice que es necesario que nos despojemos del viejo hombre, que es necesario que nos renovemos en el espíritu de la mente. La mente tiene que ser cambiada, transformada por el poder de la palabra, para que podamos llevar el reino de Dios tal y como Él quiere que lo llevemos, no a nuestra manera, sino a la manera del Espíritu Santo. Necesitamos, porque estamos engañados, programados por el mundo. Ahora, cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo que programe nuestra mente nueva, que haga un research y quite lo que está estorbando, entonces Él puede crear en ti y vestirte de un nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad. La santidad de la verdad, la justicia y la santidad de la verdad. Pero para morir es necesario renunciar a esas costumbres. Es necesario a la sabiduría, a la inteligencia del mundo. Es necesario renunciar a la manera de pensar que nos lleva a actuar de manera tal que nunca logramos agradar a Dios. Y lograremos menos lograremos el testimonio que invite a otros a seguirnos. ¿Sabe? Jesús lo seguían por las señales y los prodigios. A Jesús lo seguían. Pero Dios está limitado para depositar en nosotros ese poder cuando seguimos en la vieja manera de pensar. ¿Cómo podrá Dios depositar algo nuevo en tu mente, que es donde ocurre la transformación del nuevo nacimiento, si no meditamos a la luz de la palabra de Dios? Muchos leen las escrituras, pero las leen como un libro de historia y se saben la historia y pueden pararse en un púlpito y predicar sobre la historia, pero no pasa nada. Porque es que no lo hemos hecho a la luz del Espíritu, no le hemos dado libertad al Espíritu. No le hemos dado libertad al Espíritu. Cuando leemos la Biblia tenemos que sentarnos y decirle, Señor, yo no quiero aprenderme la historia, yo quiero que tú me des qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esta historia. ¿Cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo quiere poner en mí? ¿Qué es lo nuevo que tú quieres cambiar en mi mente? Tenemos que disponernos para que la mente quede completamente dispuesta para el Señor. Jesús fue muy claro. Yo no puedo poner vino nuevo en odre viejo. Porque se daña. No se puede. Es necesario morir al yo, hermanos míos. Es necesario renunciar a la vieja manera de vivir.
a eso que fui enseñado por el mundo de afuera para adentro. Recuerda que si la semilla no muere en tierra, no puede dar buen fruto. Necesitamos morir al yo. Si nos negamos a nosotros mismos, a ese yo que hasta hoy nos ha dominado, lograremos tener la mente de Cristo. Entonces pensaremos como Él, amaremos como Él, actuaremos como Él y seremos mansos y humildes de corazón como Él. Entonces agradaremos más a Dios que a los hombres, pero agradaremos a Dios y a los hombres. Agradaremos a Dios y a los hombres cuando agradamos más a Dios, cuando nos ocupamos de agradar más a Dios, entonces vamos a agradar a Dios y a los hombres. Tendremos el poder para establecer su reino en la tierra, llenos de amor, de gozo, de paz. Lograremos manejar, lograremos caminar en dominio propio, el fruto del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Podemos dar ese testimonio legítimo de que somos hijos de Dios, de que hay un poder que está operando a través de nosotros y todos querrán seguirnos. Porque a Jesús lo seguían por las señales. Usted y yo tenemos que lograr que el pueblo nos siga por las señales, porque ese es el reino de Dios. Jesús dijo, cuando vean que un demonio está saliendo, es porque el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Es porque el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Cuando vean que el poder de Dios viene sobre alguien porque le impone las manos y empieza a hablar lenguas angelicales, es porque el poder de Dios ha llegado a ese lugar. Las señales te van a seguir. Las señales, así como a Jesús lo seguían, lo seguirán las señales. Pero estamos limitados por nuestra vieja manera de vivir. Necesitamos renunciar. Renunciar a nosotros mismos. Eso es negarnos. Renunciar, negarnos a nosotros mismos para que el poder de Dios pueda operar a través de nosotros. Es un tiempo de cambio, es un tiempo donde Dios quiere empoderar a la iglesia y tú has sido señalado, tú estás dentro del plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Decíamos en el principio de esta enseñanza que ya hemos sido escogidos, señalados, capacitados por el Espíritu Santo para que establezcamos el reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo lo haremos? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos depender del Espíritu Santo para todo lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida, sin ocuparnos de qué le agrada al hombre o qué no le agrada al hombre. Agrademos a Dios para agradar al hombre. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Hasta la próxima.